vivimos cada día, compartiendo en el momento que nuestro Señor nos dice de compartir con el que está a nuestro lado, y así unidos esperamos la segunda venida de nuestro Señor. Por nuestro Señor, unidos en verdad, lo adoramos con fervor. Gozo da vivir unidos por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos ir, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera, hay un lugar para ti, para mí. Contigo yo quiero cantar en el cielo, vamos mi hermano al hogar. Amén. Así parados de pie, cantaremos a Dios el Padre Celestial. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al Eternal Consolador, unidos todos a la Oremos. Querido Padre, gracias te damos por estar en nuestro medio. Queremos que ahora al abrir tu palabra nos ayudes a entenderla y por nuestra parte estemos dispuestos a abrir nuestro corazón para atesorar tus dichos en él. Quédate con nosotros, Señor, sé nuestro predicador, háblanos en esta mañana y bendice a cada uno de tus hijos presentes como aquellos quienes nos están viendo en diferentes lugares del mundo. Sé con ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Qué bendición estar otra vez en la casa de Dios, ¿cierto? El sábado siempre es un día esperado por todos, me imagino, ¿verdad? Después de una semana llena de actividades y llega el sábado, todos como familia nos reunimos para alistarnos y venir al encuentro con nuestro Dios en este lugar. Así que
Agradecemos a Dios por la oportunidad que nos da, porque siempre es un privilegio estar en su presencia. Nuestros amigos, quienes están conectados con nosotros, no sé, en diferentes partes del mundo, en Centroamérica, Sudamérica, a ustedes también les extendemos una cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos desde donde están, pero no se quede con el programa solo. Comparta este programa para que no solamente ustedes se beneficien de esto, sino que también sus amistades. Así nuestros hermanos también aquí. Siempre los invitamos para que compartamos la palabra de Dios, como es el orden que hemos seguido en nuestros programas aquí en esta iglesia, cada primer sábado del mes. ¿De qué se trata el programa? Sábado misionero. Así que estamos tratando de hacer obra misionera, o enfocamos todo lo que estamos haciendo en este día de nuestro programa en la obra misionera. Porque a eso vino Jesús, ¿verdad? Jesús vino a anunciar las buenas nuevas. Invitó a otros para que compartieran esas buenas nuevas. Preparó a sus discípulos. Los discípulos se quedaron después de la ascensión de Cristo. Fueron, predicaron, y esas otras personas que creyeron en la palabra de Dios a través del mensaje que compartieron, fueron a otras personas y compartieron lo que aprendieron, y así se extendió el mensaje de Cristo, ¿verdad? Así que ustedes, los que nos acompañan en esta mañana aquí y en diferentes partes del mundo, pueden hacer lo mismo. Dediquen un tiempecito en la tarde, vayan a visitar. Aquí en nuestra iglesia hemos preparado como 10 canastas de comida. ¿Cuántas canastas tenemos? 12. No se vaya sin llevar su canasta, vaya y visite una familia que tiene necesidades, tal vez algunos miembros están enfermos. Es nuestra oportunidad para compartir la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces. Mi tema de hoy está basado en todo el capítulo 8. Pero no vamos a leer todo el capítulo porque es mucho. Sin embargo, vamos a leer algunos textos. Jueces 8. Y leeremos a partir del versículo 22. Jueces 8, 22. ¿Lo tenemos? Dice así. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, o sea, nuestro rey o nuestro gobierno, presidente, como lo queramos llamar, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. ¿Quién será el gobierno? ¿O el Señor? Será Jehová quien señoree sobre nosotros. Interesante. Para entender un poquito el contexto de esta historia, la vez pasada habíamos hablado de Gedeón, ¿verdad? Tocamos un punto de su historia, hablamos acerca de la duda, ¿cierto? Bueno, Gedeón tenía muchas dudas debido a que el ejército enemigo quien venía a atacar a su nación era grande y él pues no tenía un ejército grande. Así que tenía dudas si Dios lo estaba llamando, si iba a tener victoria sobre el ejército enemigo. En fin, pero se convenció. Fue finalmente con 300 hombres contra 135,000
y Dios le dio victoria, porque Dios es así. Y la victoria la ganó no por el ejército que llevaba, sino porque Dios le dio la victoria. La gente que llevaba consigo, como toda la nación, se emocionaron. Dijeron, increíble, hemos vencido una nación poderosa. Así que entonces buscaron a Gedeón y ¿qué le dijeron? Ya que nos has dado victoria, ¿se habían olvidado que quién había dado la victoria al pueblo? Dios. Y fijaron su mirada ¿en quién? En Gedeón. Sería buena idea, dijeron, que seas nuestro gobierno, nuestro presidente, para salvar al pueblo. Pero Gedeón conocía la Escritura. Él sabía que Dios nunca ha estado de acuerdo en mezclar su iglesia con el Estado. Iglesia y Estado son dos cosas completamente diferentes. Cuando Él llamó a su pueblo y lo sacó de Egipto, Él tenía el plan de formar un gobierno teocrático, en donde Dios sería el único rey, presidente, gobierno que gobernaría la nación. Él sacó a su pueblo para llevarlos a Canaán. Canaán es una nación grandísima. Pero Canaán se había corrompido, la gente ahí ya se habían alejado de Dios, la gracia de Dios se había retirado de ellos. Entonces Él lleva a su pueblo y los quería colocarlos en medio de esa nación pagana para formar un reino espiritual, para contener la ola de inmoralidad que estaba corrompiendo no solamente Canaán, sino todo el mundo. Dios tenía un destino muy elevado para el pueblo al colocarlos en Canaán. Quería evangelizar al mundo a través de ese pueblo. Pero ¿qué dice la Biblia? Este mismo pueblo cuya misión era de evangelizar a las naciones, se corrompió. Y Dios ya no podía seguir con ese pueblo ahí. Y cuando se apartaron de Dios, porque Gedeón un poquito más adelante muere, y dice el texto, ustedes lo pueden leer en casa más después, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y los enemigos volvieron otra vez a oprimirlos otra vez. Comenzó otra vez el sufrimiento, el hambre, las guerras, en fin. Entonces ellos, para solucionar ese problema, ellos se acercaron a Gedeón con la idea de formar un reino terrenal. Como eran varias tribus, querían unirse bajo una monarquía, porque según ellos, al hacerlo, solucionarían todos los problemas de la nación. Tendrían más fuerza, tendrían más poder,
tendrían un ejército más grande y no había nación entonces que pudiera contra ellos. ¿Y eso estaba bien o estaba mal? Formar un reino terrenal. Vuelvo a repetir, nunca fue el plan de Dios unir su iglesia, su pueblo, con el Estado. Porque siempre en la historia de nuestro mundo que la iglesia ha tratado de unirse con el poder político, con el Estado, han surgido problemas. Han dado como resultado persecuciones en la historia de nuestro mundo. Hay historias negras como parte de nuestra historia. Todo como resultado de que la iglesia trató de unirse con el Estado. Por eso, mis queridos hermanos, esta nación de Estados Unidos, Dios lo ha bendecido mucho porque parte de su constitución, de la constitución de este país, es respetar el derecho a adorar a Dios como a uno le parezca. El gobierno no tiene poder para decir cómo deberíamos adorar, en qué día deberíamos adorar. Este país es conocido como el país de la libertad religiosa. Defendemos la libertad de conciencia. Y eso es buenísimo. Gracias a ello que disfrutamos nosotros de libertad aquí. Nadie nos persigue porque adoramos en este día o si adoramos en otro día, porque predicamos de esta manera, de otra manera. Tenemos esa libertad. Cuando el Estado trata de meterse en asuntos religiosos, entonces comienzan a tratar de manipular la palabra de Dios, de imponer las cosas como a ellos les gusta. Así que nunca ha sido el plan de Dios que la política se mezclara con la iglesia. Pero esta es una tentación tan grande, mis queridos hermanos. Aún Gedeón no la pudo superar. Al principio él dijo, yo no voy a gobernarlos a ustedes porque sabía que Dios sería el único gobierno, porque Él sería el único capaz de solucionar los problemas de la nación. No dijo. Pero ¿saben qué pasó después? No lo hizo de manera abierta, pero Gedeón vivió al estilo de un rey, porque tuvo muchas mujeres. Como 75 hijos tuvo, ¿se imaginan? ¿Cómo vivían los reyes en aquellos tiempos? Como lo hizo Gedeón después. No pudo vencer esa tentación. Luego mandó a la gente que donaran sus joyas, aretes, lo que llevaban. Con eso, ¿saben qué hizo? Hizo un efod. El efod era como un estilo chaleco que llevaba el sumo sacerdote que administraba el templo en los tiempos de Moisés. Y él hizo uno y estableció un culto, su propio lugar de adoración
porque el lugar que Dios había indicado estaba en Silo, donde más después encontramos al profeta Samuel. Pero él estableció otro ahí. Y como resultado, dice que la nación se extravió. Fíjense bien. Él no aceptó abiertamente ser rey, pero vivió al estilo de un rey. Usó el poder como si fuera un rey. Y cayó en esa trampa y el pueblo se descarrió. Qué interesante. Cuando Jesús vino a esta tierra y el diablo tuvo la oportunidad de tentarlo, fue en el desierto de la tentación, en donde él mismo se presentó. Hay 3 ocasiones en la Biblia en donde el diablo mismo se encarga de tentar a la gente. La primera fue en Edén. Cuando Dios creó el universo, colocó a los primeros seres humanos ahí. Y a él no le gustó eso, quería desbaratar lo que Dios había hecho. Pero no le dio el trabajo a cualquier ángel. Dijo, esto déjenmelo a mí. Yo mismo haré esto. Y él mismo se presentó y se disfrazó de serpiente. Y su plan tuvo éxito. La otra ocasión fue cuando tentó a Job y pidió permiso a Dios. Como Job, según Dios, era un hombre fiel, dijo, bueno, cualquier ángel que lo mande ahí no lo va a conseguir, así que yo mismo me encargo de esto. Y se presentó en el cielo y le pide permiso a Dios. Su plan era destruir a Job. Bueno, no destruirlo del todo. Su plan era que se apartara de Dios, pero no funcionó. Y la tercera ocasión fue cuando Jesús vino a esta tierra. Su plan era hacer caer a Cristo también, porque si lo conseguía, echaría el plan de salvación a perder. Entonces llegó el momento, se presentó ante sus ángeles y dijo, bueno, este trabajo déjenmelo a mí, ustedes no pueden. Y él mismo se presentó en la tierra. Pero él tendría que seleccionar las tentaciones bien hechas a tal punto de que no fracasara ninguno. Y preparó 3. Dijo, a la primera tengo que hacerlo caer. Pero si acaso no funciona, preparo otra. Si en caso no funciona, hay otra. De todo lo que haría caer a un ser humano, estudió la vida de Jesús, lo siguió y, en fin, a base de su vida, preparó 3 tentaciones. ¿Y saben cuál fue la primera? Si eres el Hijo de Dios, le dice a Jesús, haz que estas piedras se conviertan en pan. Esa tentación tenía que ver con dar uso del poder que tenía Cristo. Y yo creo que la mayoría de nosotros nunca habríamos resistido esa tentación. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría tener poder? Poder. Que lo que quisiéramos hacer, nada se nos hiciera imposible. ¿A quién no le gustaría eso? Todo el poder en nuestras manos. Ustedes piden lo que quieren, yo lo hago. Esa fue la tentación más grande que Jesús tuvo que soportar. Así que el hecho de haber preparado esa tentación era una tentación grande que iba a hacer caer a Jesús. Porque en el pasado, ¿quién pudo resistir ante esa tentación del poder? Fíjense que aún hasta Salomón,
El hombre en cuyo sueño se le aparece Dios y le dice, pídeme lo que quieres que yo te voy a dar. Él en su sinceridad, en su juventud, no tenía experiencia. Señor, pues no, dame sabiduría. Miren, él fue sincero. Y Dios le dice, porque no me pediste poder, porque no me pediste la vida de sus enemigos, ni largos días, te voy a dar sabiduría. Y de paso te doy poder, te doy dinero, te doy riqueza. Nadie más será como usted. Pero ahora con el poder en la mano, ¿qué pasó con el pobre Salomón? Le echó a perder. Así, el diablo entonces sus tentaciones las preparó. Luego la tercera tentación lo llevó sobre un monte alto, dice, y le mostró toda la gloria del mundo, todos los reinos del mundo. Y le dice, ¿sabes qué? Lucas nos dice, todo esto te lo doy porque a mí me ha sido entregado todo esto. Y a quien quiero se lo puedo dar. Te lo doy todo a cambio de que me adores. Hermanos, ¿se imaginan? El diablo ofreciendo todo el mundo, no $1 millón, 10 millones. No, nosotros yo creo que con 1 millón caeríamos rendidos adorando al diablo. A Judas, por ejemplo, ¿cuánto le ofreció? Unas 30 miserias monedas y cayó de rodillas ante el diablo, adorándolo. Apenas le ofrece una tajadita a los seres humanos. Y como nosotros los seres humanos pareciera que estuviéramos sedientos de poder, de dinero, de esto y lo otro, y vamos corriendo tras de las cosas terrenales. Y el diablo entonces se presenta con esas tentaciones y caemos. Apenas nos ofrece un trabajito que nos paga $30 y ¡pum!, desaparecemos de la iglesia. Y nos vamos, ya no estudiamos, ya no oramos. La obra de Dios queda abandonada. Una miseria de dinero. Cambiamos la gloria de Dios, cambiamos lo mejor por algo que es temporal, que no es nada en comparación a lo que el diablo le ofreció a Jesús. Por eso, a lo largo de la historia siempre ha sido una tentación grande para los seres humanos o para los cristianos el poder. Vamos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista apareció. Arrepentidos, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y dice la Biblia que multitudes de personas se acercaron para escuchar a Juan el Bautista. Pero ¿saben qué fue lo que los atrajo? ¿Qué fue lo que atrajo a esa multitud alrededor de Juan el Bautista? Cuando escucharon el reino de Dios, todo el mundo corrió. Pero ellos no tenían la idea de que el reino a lo que Juan estaba predicando o se refería era un reino espiritual. Pero ellos esperaban y pensaron de que finalmente el Mesías restauraría el reino de David y recuperaría ahora la nación judía el poder y finalmente expulsarían a los romanos, los enemigos más crueles que dominaban a los judíos entonces. Por eso se amontonaron ahí y se bautizaban. Pero el reino que querían era un reino terrenal. Cuando Jesús comenzó a predicar, comenzó a hablar del reino también, la gente se les amontonó. Pero conforme Cristo iba hablando de su reino, explicando cómo iba a ser su reino, cómo deberíamos las personas vivir en su reino, las expectativas de la gente comenzó
a desmoronarse. Aún los discípulos, que pasaron 3 años y medio al lado de Jesús, escuchando de Jesús, explicando acerca del reino espiritual, no lo entendieron como un reino espiritual. Lo entendieron en otra frecuencia. Pensaban que el reino de los cielos iba a ser terrenal. Y cada vez que hablaban del reino, surgían discusiones en medio de ellos, porque algunos querían ser más que otros. Otros querían ocupar un cargo en el reino. La madre de Juan y Santiago en el capítulo 20 de Mateo nos explica de que se acercó a Jesús para hacerle un pedido. Me gustaría, le dice a Jesús, que cuando vengas en tu reino coloques a uno de mis hijos a tu mano derecha y el otro a tu izquierda. Y aun cuando Cristo murió, no habían entendido el reino de Dios. Jesús resucitó, pasó más tiempo con ellos hablando del reino. Hechos 1:3 nos dice de que les explicó otra vez acerca de su reino. Ya Jesús estaba por despedirse de ellos y uno de ellos se acercó a hacer esta interesante pregunta: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Habían entendido? No. Pero ahora nosotros, ¿entendemos nosotros el reino de Dios en qué consiste? ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios, hermanos, no tiene nada que ver con iglesias, con estructuras, edificios, finanzas, con números. El reino de Dios no tiene nada que ver con doctrinas o con religiones u organizaciones. El reino de Dios es espiritual. Por eso Jesús, al hablar del reino, la mayoría de sus parábolas comenzó así: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es semejante a, y comparaba su reino. Es como una semilla de mostaza, dijo, tan pequeñita. Usted la siembra, brota esa semilla, nace, crece, se hace árbol grande y vienen las aves, se anidan en él. Y los animales vienen alrededor buscando sombra. Es como la levadura, dice, se esconde en la harina y hace crecer la harina. Es como el trigo, dice, que va creciendo al lado de la cizaña. Es como el pescador que tira su red y saca toda clase de peces y a la orilla del mar va escogiendo lo bueno de lo malo. En el reino de los cielos, dice, será identificado por el amor que ustedes tuvieran los unos a los otros. En el reino de los cielos hay que aprender a perdonar. Hay que aprender a amar a los enemigos. Hay que aprender a orar por aquellos quienes hablan mal de nosotros, quienes nos maltratan. Ya cuando la gente escuchó eso, ya no les gustó ese reino. Pero es ese reino, es esa clase de reino que como efecto comienza a hacer un cambio dentro del corazón y luego se hace visible exteriormente.
No es la clase de reino que los israelitas en los tiempos de Gedeón, como los tiempos de Cristo, esperaban. Un reino visible. Un reino, un país gobernado por un rey que tiene todo el poder en las manos para expulsar a los enemigos. En cambio, es un reino diferente. ¿Les gusta ese reino? Donde hay que perdonar, hay que aprender a amar, hay que aprender a orar por aquellos quienes nos maltratan. Ahora, es imposible, mis queridos hermanos, que este reino crezca y no tenga buenos edificios, no tenga suficiente fondo, no tenga una estructura bien organizada. Es ese mismo reino del cual habló Jesús. Ahora, la respuesta a esta pregunta la encontramos en Lucas 17, 20 y 21. Vayan conmigo al libro de Lucas, capítulo 17, versículo 20. Y ahí encontramos la respuesta a la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? 17:20 de Lucas. Miren lo que Jesús dijo. Lucas 17:20 y 21. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Les respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está, ¿dónde? Entre vosotros. O sea que el reino de Dios ya estaba ahí cuando nadie lo estaba observando, cuando nadie tenía la capacidad de ver el reino de Dios. ¿Quiénes hicieron esta pregunta de cuándo iba a venir el reino de Dios? Los fariseos. Y la respuesta de Jesús fue que el reino de Dios no vendrá con advertencia, no vendrá con poder manipulador, imponiendo su voluntad, expulsando a los enemigos, matando gente. No, no vendrá con advertencia, no será algo visible. He aquí le dice, el reino ya está entre vosotros. La palabra griega que Jesús menciona aquí, entre vosotros, también se traduce como en nosotros. Debido a que los fariseos fueron quienes hicieron esta pregunta, obviamente el reino de Dios no estaba en ellos, estaba entre ellos. Pero aquellos que habían entendido el reino estaba en ellos. O sea que el reino de Dios está con nosotros ahora, está en nosotros si lo aceptamos. Y ese es el reino espiritual que Cristo vino a establecer. Ahora, pena de que a nosotros nos gustan las cosas materiales. A veces dedicamos nuestro tiempo y todos nuestros recursos en estructuras. Construimos un templo hermoso y decimos, este es el reino de Dios, está avanzando. Nuestras finanzas están bien, decimos, el reino de Dios está bien. Todo eso tiene su lugar, hermanos. Sin embargo, si damos un repaso a la vida de Cristo, por ejemplo, ¿cuántos templos construyó Jesús? Ningún templo.
¿Cuántos templos construyeron los discípulos? Ninguno. Esa idea de construir templos llegó después, años después. La Biblia habla mucho de iglesias, pero ¿saben qué clase de iglesias tenían los discípulos? Sus propios hogares. Por eso entre la gente hay confusión. Algunos dicen, esta es la iglesia de Cristo. No, es la otra. No, es aquella. No, es aquella. A mí me gusta hablar de este tema cada vez que doy estudio bíblico a las personas nuevas. Le digo, Cristo no tiene ninguna iglesia sobre la tierra. Y se sorprenden, ¿cómo? No tiene. Porque si tuviera, ¿dónde está? Lo que Dios tiene en esta tierra es un pueblo. Es un pueblo cuyos miembros tienen presencia en todas partes del mundo y en todas las iglesias. Cristo, cuando venga por segunda vez, no vendrá por iglesias, por organizaciones, vendrá por un pueblo. Y los miembros de su pueblo saldrán de todas las iglesias que existen en el mundo. En todas las iglesias, en todo el mundo hay gente sincera que buscan a Dios. Por eso no tenemos autoridad ni deberíamos señalar una iglesia, esa no sirve, no. Con Dios no existe eso. Dios no mira iglesias en el mundo. Dios no tiene favoritos. Él no tiene ninguna iglesia sobre la tierra. Él tiene un pueblo. En esta iglesia hay gente que adora a Dios de todo corazón, que serán salvos. Y tristemente en esta iglesia habrán personas que se van a perder. Esa es la verdad. Y en todas las iglesias va a ser lo mismo. Entonces, el reino de Dios no es esta iglesia. El reino de Dios está aquí, en mi corazón, en tu corazón. Entonces, Cristo no perdió tiempo, aunque, fíjense, formó su grupito, ahí dio inicio a la iglesia cristiana. No condenó el dinero. Dice que la gente venía y le daban ofrenda. Y de hecho, uno de sus discípulos era el tesorero. ¿Quién era? Judas. Qué curioso. El que tenía debilidad con el dinero y sabía que robaba ahí, le dio el cargo de tesorero. Así que no condenó el dinero. En su pequeña iglesita tenían dinero. Se reunían de vez en cuando en alguna casa, en las montañas, en los montes. Se reunían para predicar. O sea, todo tenía su lugar, pero el reino no tenía nada que ver con la estructura del lugar donde se reunían o con el dinero que llevaban, sino tenía que ver con la gente que se acercaban a él. Él entonces vino a este mundo e invirtió todo su tiempo, sus recursos, sus dones, sus talentos, su sabiduría, su poder para buscar gente, no para construir templos, no para hacer dinero, no para hacer aquello, lo otro. Su misión fue buscar gente, porque su reino tiene que ver con gente y no tiene nada que ver con cosas. Por eso, mis queridos hermanos, ahora nuestra misión como seres humanos, como cristianos, es buscar gente. Es traer gente al pueblo de Dios. Enseñar la palabra de Dios a la gente, que crean, que acepten a Jesús. Esa es la misión de la iglesia. Y las demás cosas vienen por añadidura. De repente Él nos bendice con un templo. Bendicen con cámaras, con dinero, con bancas, con púlpito. Pero eso viene después. Lo primero es invertir en gente.
Y nosotros deberíamos aprender ese principio como iglesia, como familia, como individuos. Cuanto más invirtamos como iglesia en gente, más éxito tendremos como iglesia y estaremos cumpliendo con la misión. Pero si tenemos $100,000 para construir un templo y no queremos dar siquiera 1,000 para atender las necesidades de la gente, no estamos haciendo nada. Como individuos, si tenemos dinero para comprar cosas y no tenemos para invertir en el reino de Cristo, no somos nada, aunque tengamos el nombre de cristianos. Porque el reino de Cristo es ¿qué? Tiene que ver con gente. El reino de Dios está aquí, está en su corazón. Por eso en esta mañana, probablemente ustedes, los que están aquí, nuestros amigos que nos miran ahí en el internet, probablemente ustedes son parte de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, nuestros amigos que nos miran en diferentes partes del mundo. Quizá usted es un miembro de la iglesia, no importa qué iglesia sea, pero tal vez le has dado más importancia al hecho de ser parte de una organización que al tener a Cristo en tu corazón. Nos corre el peligro de extraviarnos, como los judíos en el pasado. Pero ahora que ya sabemos que el reino de los cielos tiene que ver con gente y está aquí en mi corazón, está en tu corazón, si no has hecho esa decisión de entregarle tu vida al Señor Jesús, ahora es tu momento. Y el reino de Dios puede manifestarse en tu corazón ahora mismo, ahí donde estás. Y el Señor Jesús, según su promesa, vendrá en tu corazón y hará morada ahí. Cuando venga por segunda vez, entonces iremos al encuentro con Él. No porque hayamos sido miembros de una iglesia bonita, no porque hayamos tenido doctrinas bonitas, sino porque hayamos aceptado a Jesús y que Él haya establecido su reino aquí en mi corazón y en tu corazón. Entonces nos dirá: entren a gozar de las moradas eternas que he preparado para ustedes. Y le daremos la bienvenida a Él. ¿Quieres hacerlo en esta mañana? Yo te invito a que lo hagas. Que Dios los bendiga.